se llamó Abel. Estamos hablando de los primeros 4 hombres creados. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pues entonces aquí vamos a aprender que el día que Adán fue creado un hombre perfecto, al igual que su esposa Eva. En el tiempo de que nacieran los hijos, pasó un tiempo en el que ellos vivieron en el huerto del Edén. Ellos conocieron, como quien dice, un paraíso, pero ellos no asimilaban el paraíso. ¿Por qué no lo asimilaban? Porque no conocían lo contrario. Ellos no sabían lo bueno ni lo malo porque no conocían lo malo y tampoco sabían que era bueno. Ellos solamente tenían acceso a frutas, verduras, a muchos animales, a peces, pero ellos nunca conocían lo malo. Ellos vivían en una conciencia limpia, perfecta, sin pecado, sin mancha, que no tenía malicia, y por lo tanto pues ellos no les daban quizás no el valor, sino no conocían lo contrario a lo que ya tenían. Pero sí existió una indicación de Dios, de parte de Dios, que les dijo: de ese árbol no me van a comer. Y no porque el fruto fuera malo, no porque era manzana o pera o membrillo o mamey, no sabemos qué fruto era, pero era un fruto. Dios solamente dijo: no comerán de ese árbol, porque ciertamente el día que de ese árbol prueben morirán. La indicación fue no probar, obediencia. Dios quería saber que el hombre que había creado si era capaz de obedecer a Dios. Ese era el propósito, obediencia. Enseñarle al hombre la obediencia. El propósito de Dios no era: no pruebes el fruto porque se te va a subir el colesterol o los triglicéridos, o va a haber mucha hemoglobina en el fruto, o no tiene fibra o no tiene nutrientes, por lo tanto no te sirve. No, lo que Dios quería observar en ese fruto y a través de ese árbol era la obediencia del ser que había creado. Conocemos la historia, la serpiente, Satanás a través de una serpiente engaña a Eva. No engañó a Adán, engañó a Eva. Pero eso no quiere decir que la mujer sea menos. De aquí se pueden derivar muchas situaciones y cosas y sucesos. Pero ahorita no nos toca hablar de este tema porque estamos hablando de Caín y de Abel. No estamos hablando específicamente de Adán y de Eva y del pecado. Solamente les voy a dar un dato de ese acontecimiento. Cuando la serpiente seduce a Eva para probar y desobedecer a Dios, la serpiente no es como el animal que conocemos hoy. Una serpiente. En ese entonces la serpiente tenía 4 patas. ¿Cómo ven? Ay, hermano, ¿y eso dónde dice? Ahí dice en la historia de entre el capítulo 2 y 3 de Génesis. Van a encontrar que cuando Dios maldice a la serpiente por haber hecho caer y por haber seducido a Eva para caer en pecado, la indicación de Dios a la serpiente fue que toda su vida se iba a arrastrar sobre su pecho, lo cual nos da la indicación de que la serpiente no se arrastraba, caminaba. Al dar Dios la indicación de que ahora se va a arrastrar era porque las patas que tenía ya no las iba a tener. Y polvo comerás, dijo, y el polvo será tu alimento. Y ahí entramos a otros 2 detallitos que quiero que vean mucho. Cuando Dios dice que la serpiente iba a comer polvo y que se iba a arrastrar su pecho sobre el polvo, yo le pregunto a usted: ¿el hombre de qué fue hecho el primer hombre? ¿De qué fue creado el hombre? ¿De qué? ¿Y cuál fue la indicación de Dios a la serpiente? ¿Cuál sería el alimento de la serpiente? ¿Y quién está hecho de polvo? Entonces, ¿por qué Satanás ataca al hombre? ¿Por qué no ataca al león? ¿Por qué no ataca a la serpiente? ¿Por qué no ataca al burro, al elefante? ¿Por qué al hombre? ¿Por qué no están hechos de polvo?
Porque Dios dio la indicación de que iba a comer polvo. ¿Por qué los demonios tienen que entrar en el cuerpo del hombre? Porque de eso viven. El espíritu inmundo que está fuera del hombre no vive. Es como si estuviera en un infierno. Tiene que estar dentro de un cuerpo humano para tener paz. Para esos espíritus inmundos, estar dentro de un cuerpo es como si estuvieran en su casa. ¿Se dan cuenta de la sabiduría que dice la palabra de Dios? Ya aprendimos que la serpiente tenía patas. Ya aprendimos que el hombre es creado de barro y que cuando Dios le dice a la serpiente que comería polvo, se refiere a que pierde sus patas y va a arrastrar, como tal la conocemos, pero también espiritualmente la serpiente iba a estar molestando toda su vida al ser humano, al polvo. Y que por eso los espíritus inmundos buscan estar dentro de un cuerpo humano porque fue una indicación. ¿Se da cuenta? Bueno, pues dice Génesis capítulo 4, Caín y Abel. ¿Pero qué no estábamos hablando de Adán y Eva? Sí, pero ahora vamos a hablar de Caín y Abel. Adán y Eva es otro tema y lo veremos en otro tiempo. Los dos primeros hijos que existieron en este mundo, primero nace Caín y después nace Abel. Para el tiempo en que Caín y Abel nacen, cuando está el caso del pecado de sus padres, dice que ellos entretejieron ramas porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y para cubrirse, tomaron ramas e hicieron vestidos o para taparse. Pero cuando Dios llega, Dios les enseña y dice que les hace vestidos de animal. La pregunta es, ¿qué hizo Dios para quitarle la piel a un animal? Lo tuvo que matar, ¿sí o no? Pero en el momento en que eso sucede, Dios le estaba enseñando al hombre que para que Dios como Dios pudiera perdonar el pecado del hombre a partir del momento en que habían pecado, ellos tenían que hacer un sacrificio de un animal. Y con el mismo sacrificio del animal, Dios utiliza la piel del animal y les hace vestidos a los dos con los cuales tenían que cubrirse. Era la manera en que Dios les enseñó, de la cual Dios iba a perdonar el pecado del hombre. Ahí surgen los sacrificios. Ahí surge el primer sacrificio por el primer pecado del hombre. Nace Abel, nace Caín y nace Abel. Y dice la palabra de Dios, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó Caín y en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció, conocemos la historia, que lo mata. Y después Dios le dice, ¿por qué lo has matado? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios le da la oportunidad a Caín de arrepentirse, pero más sin en cambio Caín dice que va a huir de la presencia de Dios. Y cuando él dice eso, entonces Dios pone una marca en él, espiritual. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir a tu hermano, de tu hermano la sangre de la sangre de tu hermano.
Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Todavía lo reta. Y le dice Dios, he aquí, dice Caín todavía, he aquí me echas hoy delante de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pero Dios dice, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Espiritualmente Dios le pone un sello a Caín porque Caín dijo, no voy a tener tu presencia, no voy a tener tu apoyo, no voy a tener tu sanidad, ni tú me vas a proveer el fruto de la tierra, ni voy a estar respaldado por ti, entonces cualquiera que me encuentre me va a matar. Pero entonces Dios hace un decreto en la vida espiritual de Caín y dice, a este hombre no me lo toca nadie, porque este va a pagar todo lo que hizo en vida. Aquí está un principio de que el hombre que peca, de que el hombre que se atreve a decir que el infierno y que todo se paga en otra vida y que aquí nada de nada no es cierto. Aquí Dios estaba diciendo, a este no me lo tocan y el que se atreva a matar a Caín 7 veces va a ser castigado. Pero anteriormente a esto hay un acontecimiento cuando dice que Caín era un hombre que labraba la tierra. Y que Abel era un hombre que le gustaba, que era un pastor, que le gustaba cuidar al rebaño y el cuidado de las ovejas. Para el tiempo en que ellos habían crecido, en ese vivir diario, sus padres ya habían hecho más sacrificios, ya habían matado animales y ya les habían enseñado a los hijos que la única manera de acercarse a Dios para pedirle perdón de los pecados era llevando un cordero y entregarlo en sacrificio en un altar para que Dios perdonara los pecados como se los había enseñado. Pero un día a Caín le place llevar el fruto de lo que él hacía, la tierra. Él no lleva un animal, él decide en su mente y dice, yo hoy quiero llevar manzanas, perejil, calabazas, rábanos, cebollas, jitomates, lechuga, y porque a él le plació. Cuando él hace eso en la presencia de Dios, entonces al mismo tiempo llega Abel y pone a su sacrificio, que era un cordero que ya estaba listo. Entonces llega a la presencia de Dios y consume el sacrificio de Abel. Pero cuando ve el sacrificio que estaba haciendo Caín, dice la palabra de Dios que lo ve con desagrado. Y entonces dice que Caín se enoja. Se enoja porque Dios no aceptó su sacrificio, lo que él estaba ofreciendo. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y dice Jehová, si bien hicieres, ¿acaso no serás enaltecido? Casi, en pocas palabras Dios le estaba diciendo, ¿quién te dijo que tenías que traer vegetales cuando yo he enseñado y he dado la indicación a tus padres y tus padres te han enseñado cómo tienes que venir a mi presencia? ¿Quién te dijo que tú tienes que hacer lo que a ti mejor te parece? ¿Sucederá eso en la vida del cristiano? Al cristiano se le ha enseñado y se le ha dicho, amarás a Dios por sobre todas las cosas, no hagas esto, este es el mejor camino, sigue a Jesucristo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, acércate a Cristo, no, yo me voy a la pachanga, ya no llegues tan tarde, ya no te desveles, ya deja los cuates, ya no andes por allá, y el hombre dice no, y no, y no, y no, y llega el momento cuando Dios llega a su vida y le dice, o quizás cuando Dios utiliza una enfermedad en la familia para atraer a alguien y el hombre se enoja y dice, pues si tú cuando me has hecho caso, yo me he ido de rodillas a la villa, me llevé los nopales cargando, es más me fui en la peregrinación X, pero porque el hombre piensa y el hombre hace a su parecer. El hombre no quiere meterse a estudiar la palabra de Dios porque el hombre antes de pensar o decir que la palabra de Dios es verdadera, el hombre se detiene y cree y hace conforme a lo que él cree que es bueno.
Pero entonces Dios le dice al hombre, no, si bien hicieres, ¿acaso no vas a ser enaltecido? ¿Acaso no vas a recibir mi bendición? ¿Acaso no he de darte yo la escuela, el dinero, la provisión, la sanidad, lo que tú necesitas para tu vida, si bien hicieres? Pero ¿por qué te ensañas en hacer tu voluntad? ¿Por qué te ensañas en querer hacer lo que tú pretendes que es mejor cuando va en contra de lo que yo te enseño? Caín se enoja y se enoja. Y entonces en venganza, en enojo, se lleva a Caín de paseo y dice que lo mata. De coraje. Peor. Porque siguió haciendo lo que él pensaba que era mejor. Mata a su hermano. El primer homicida de la existencia del hombre sale a la luz. Caín, el primer homicida. El primer homicidio, el primer asesinato. Dice la palabra de Dios que cuando un justo es asesinado, la voz, dice la palabra que en la sangre del hombre, en la sangre del humano, está su alma, está la vida. Por eso no se debe de comer moronga, porque la sangre le pertenece a Dios. La vida del hombre le pertenece a Dios. Pero el hombre va y se avienta sus buenos tacos de moronga. Y yo a mucha gente que come moronga ya le he dicho que no coma moronga, pero lo siguen haciendo. ¿Y qué pasaría que el día que llega la enfermedad, o que llegue el ataque, o que algo sucede? Es que a mí Dios no me quiere, a mí Dios no me escucha. No, Dios sí te escucha, pero si bien hicieres, ¿acaso no has de ser enaltecido? Pero ¿por qué el hombre se ensaña en querer hacer su voluntad y no buscar a Dios? Y no leer este libro, cuando está lleno de sabiduría y nos está dando muchas indicaciones para agradar a Dios. El justo Abel enseña que él, ¿a quién le habrá costado más trabajo el sacrificio? ¿Al que llevó las verduras o al que mató el cordero? Al que mató el cordero. ¿Por qué? Porque aquel sembró, labró, limpió, regó, pero crecieron solas. Y él nomás fue y cortó y las puso en un canasto y dijo, ahí está. Pero el otro no. El otro yo no sé si a lo mejor cuando estaban haciendo los borregos él tuvo que ayudar o tuvo que hacer algo para que estuvieran vivos, los tuvo que cuidar del frío, los tuvo que cuidar de la lluvia, les tuvo que dar leche y si no quería leche pues tenía que echar leche en una bolsa, le tenía que hacer un hoyito, le abría la boca y órale te la tomas porque te la tomas. Pero tuvo que haber existido una labor más grande en la que Abel nos enseña que para agradar a Dios involucra tiempo, dedicación, para haber cuidado ese cordero. Ese cordero tenía que ser limpio, no tenía que estar cojo, ni sin una pata, o que sin un ojo, tenía que ser perfecto, porque tenía que ser un sacrificio perfecto para Dios. Le costó trabajo, tuvo que esperar el tiempo adecuado para entonces después, ahora sí, te vamos a hacer barbacoa con todo el dolor de su corazón porque él lo crió, él lo ayudó a crecer, lo alimentó, veló por él, con todo el dolor de su corazón lo tuvo que matar. Lo tuvo que hacer barbacoa y se lo tuvo que llevar al Señor para que el Señor bajara y mirara con agrado su ofrenda. El otro se enoja, mata a su hermano y todavía se pone al tú por tú con el ser que lo creó. ¿Existirán hombres así? ¿Existirán hombres que digan a mí Dios no me quiere? ¿Dios no existe? ¿Y si existe, por qué hay guerras? ¿Y si existe, por qué hay hambre en Sudáfrica, en Haití, en países donde hay mucha hambre? Cuando el hombre ni siquiera es bueno para ponerse a investigar el pasado de África, el pasado de países donde hay hambres, pestes, países que en tiempos anteriores han apoyado a otros países para atacar a la nación santa que se llama Israel. Al que te bendijere yo lo bendeciré, al que te maldijere lo maldeciré. Naciones que se han unido para atacar al pueblo de Israel han sido maldecidas
con hambres, pestes, terremotos, tsunamis. Por eso viven como viven. Por eso Dios le dice al hombre, por eso Dios le dice al humano, aquí está la palabra, escudriñad la palabra, porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí. Investiguen qué hay aquí para que no se equivoquen como se equivocó Caín, en querer hacer lo que pensamos que es mejor. Más bien vamos a hacer lo que dice aquí para que caminemos rectos. Pero el hombre que se atreve a decir, si Dios es amor, ¿por qué hay hambre en África? Más bien vete a investigar quién fue África y ponte a investigar qué es la palabra. Yo le digo a esos hombres así, porque tú no puedes levantar un juicio a un Dios que es amor, que también sabe ser justo, pero que también sabe ser juez, y que a cada quien le va a dar lo que le corresponde. Si alguien se ha atrevido como nación a atacar al pueblo de Dios que es Israel, se cumple la promesa de que va a recibir una maldición. Pero también existe de que el que ha bendecido a esa nación recibe bendición. Si tú un día dices, Señor, yo te pido por el pueblo de Israel para que los bendigas, ¿se dan cuenta que lo hacemos cuando oramos por los alimentos? Que pedimos para que el pueblo de Israel tenga el alimento, que tengan lo que Dios les tenga que dar, sabiduría, les dé palabra, les dé lo que les tenga que dar, pero que los bendiga. Cada que nosotros hacemos eso, esa bendición se nos regresa a nosotros. Por eso tenemos que pedir por esa nación. Pero hay naciones que pueden ser intercesoras a esa nación de Israel, como Estados Unidos. Estados Unidos es el único país que está del lado de Israel militarmente. Inglaterra, en uno de sus años gloriosos, cuando existió la reina Isabel, que apoyó a la nación de Israel, y entonces ella regía y gobernaba Inglaterra con la Biblia en la mano. Y no tomaba decisiones fuera de la Biblia. Todo lo que la reina Isabel hacía y tomaba decisiones era con la palabra de Dios, respaldando siempre a la nación de Israel. Por eso la nación de Inglaterra fue prosperada en el tiempo que ella gobernó. Estados Unidos es la nación que es porque le da el respaldo a Israel militarmente y en muchas maneras más. Aunque Estados Unidos ahorita, proféticamente, bíblicamente, está dejando de ser la nación, la principal nación fuerte, está dejando de ser. Nótenlo, y Estados Unidos va en picada. Porque ya no va a ser la primer potencia, ya no va a ser la mejor nación, ya no va a ser la nación más fuerte, va a existir otra. Es más, ¿cuántos imperios han existido? Imperios. Los romanos, los medos persas, los griegos, los babilonios. ¿Qué creen? Viene otro imperio, va a surgir otro imperio. Y ese imperio va a surgir del Medio Oriente. Y de ese imperio va a surgir el anticristo. Por eso es que Estados Unidos tiene que dejar de ser potencia. Ya no va a existir, ya no va a ser así que, oh, Estados Unidos, el sueño americano, ya nadie va a querer ir a Estados Unidos, ya todos se van a regresar, ahora todos van a querer irse al Medio Oriente. Porque el billete ahora va a estar allá. Ahora el que va a pesar, el que va a tener el valor se llama euro, ya no el dólar. Y lo estamos viendo. El euro está en 20 pesos aprox y el dólar está en 13-14. Está perdiendo. Eso es profético y es bíblico. Ahora, Dios pone un sello en este hombre. Cuando le abres la tierra y le dice lo que va a pasar y todavía dice Caín, va, pues tú me echas de tu presencia, entonces yo me voy, me aparto y el que me encuentre me va a matar y Jehová le responde, ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare.
Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, del oriente del Edén, y conoció y tarararara. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. ¿Sabían ustedes que ese número está aquí? El primer 6 que existió en este mundo se llamó Caín. 6. El segundo 6 que existió en este mundo se llamó Judas. 6. Falta uno. Y se llama Anticristo. 6, 6, 6. Profético todo. Nada de que lo leyó en el TV Notas. Bíblico. El hombre, en la máxima expresión como hombre, queriendo ser Dios, queriendo buscar la deidad de Dios, lo cual no puede ser, porque el número de Dios es el 7. El hombre se quedó en el 6. Dios determinó el 6. Tú no puedes llegar a ser Dios. El hombre no puede llegar a ser Dios. El 7 es el sello de la perfección, lo auténtico, lo original. Y el 6 se quedó en la copia, en lo pirata, en lo que jamás puedes llegar a ser como Dios. Pero el hombre se aferra y quiere ser como Dios. No erréis, dice Gálatas, no erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. No tomemos decisiones en la vida pensando que es lo mejor que creemos que puede pasar o podemos hacer. Hay que acudir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a guiar, lo prometió, que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Si tú le pides algo a Dios, dirección a Dios, enseñanza, sabiduría, que te diga algo que hacer, yo te aseguro que te lo va a decir. El hombre debe de llenarse de la palabra para conocer la voluntad de Dios. Pero el hombre no quiere. Yo me sorprendo mucho de cada que paso los viernes por aquí por la Y. Antes, las mujeres de los bares se enseñaban por aquí. Y cuando pasaban los hombres, pues a lo mejor le hacían así. Y el hombre se alocaba y se ponía a aullar como coyote. Pero ahora ya no es hasta aquí la falda. Ahora ya andan en chones. Ya andan enseñando todo. Y como es competencia de bares, pues cada bar saca las que tiene y órale, a enseñar, porque el que no enseña, no vende. Antes era nomás el viernes y el sábado, no. Ahora ya desde el miércoles andan ahí las muchachonas. Viernes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y la que quiere hasta el domingo anda ahí. El mundo está depravado, se está perdiendo. ¿Por qué no conocen la palabra de Dios? Porque están careciendo, porque no quieren dar el tiempo, porque no se quieren atrever. A veces nosotros como padres pensamos que sabemos todo o que hemos vivido lo suficiente para saber dirigir un hogar. No es cierto. Y yo me estoy dando cuenta hoy. Hace una semana nos invitaron a unas pláticas de una hermana que es psicóloga, pero es cristiana. Y las pláticas que ella da son para padres que tienen hijos, para que aprendan a comprender a sus hijos, a dirigirlos, a cómo son las mejores maneras de hablarle, dirigirle, corregirle, enseñarle, que crezca, que conozca
que aprenda a conocer los temores que tiene, pero que aprenda a desecharlos de su vida, que aprenda a ser responsable, honrado, que conozca lo que son los valores, que conozca y que aprenda a ser una persona segura en la vida. Y cuando vamos en la segunda clase, me doy cuenta que no conozco mucho, que me falta, que nos falta mucho por conocer. ¿Se acuerdan que un día yo les dije, qué pasaría si le decimos a un mecánico, ponte a estudiar sobre los planetas, en el mar, los animales? ¿Qué va a decir? Ah, pues, ni tiempo tengo. Y si no quiere aprender temas diferentes, pues menos va a querer conocer la palabra de Dios. Pero se dan cuenta la importancia de que nosotros debemos de darnos tiempo para conocer más, principalmente la palabra de Dios. Pero si tienes la oportunidad de saber más, hay que hacerlo. Porque en lo que nosotros como padres aprendemos, podemos retroalimentar el crecimiento de nuestros hijos para que ellos sean mejores. Para que no les vean la cara como nos la han visto a nosotros. Para que ellos no los engañen como nos han engañado a nosotros. Para que ellos crezcan mejor y a sus hijos también los hagan mejores. Y todo esto con un fin. Buscar la excelencia para Dios en todo y para que ellos también crezcan siendo excelentes. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por tu bendita palabra, por este mensaje que tú nos das, rico, fresco, lleno de sabiduría, lleno de enseñanza, que nos hace ver la falta que nos haces tú en nuestra vida. Queremos, Padre, a partir de hoy buscarte más, sí, más, queremos leer más porque a través de la palabra vamos a conocer tu voluntad. Sí, Señor, más, queremos más. Es por eso, Padre Santo, que pongo en tus manos a mis hermanos. Es por eso que no me puedo dar el lujo de decir, hoy no voy, hoy me voy a otro lugar. No, no, porque primero están tus hijos, primero están ellos que te han buscado, primero están estos corazones que han tomado la decisión de amarte a ti. Es por eso que yo me pongo en la misma posición de que primero sean ellos, demostrando el amor que conozco, de amarte a ti, Dios, por sobre todo, y después amar a mi prójimo, y para que entonces yo pueda amarme y respetarme a mí mismo. Es por eso que no puedo decir hoy no hay célula, hoy no vengo a la célula, no. Aquí, Padre, con ejemplo, te demuestro a ti mi amor, mi respeto a ti como Dios, como mi Dios, mi Salvador, mi Dios todopoderoso, mi proveedor, mi sustentador, y también el amor a mi prójimo que está aquí hoy, escuchando tu bendita palabra. Bendícelos, Dios, y dales abundantemente de ti. Y también bendecimos, Padre, lo que tú a través de ellos nos das, el cafecito, el tecito, lo que tú provees, para que a través de ese alimento tú le des a todos las vitaminas, lo que su cuerpo necesita de cada uno de los que está aquí para ser sanado, restaurado, para ser levantado, para que tenga fuerzas, ánimo, para que entonces mañana y todos los días se levanten con fuerza, con deseo de seguir viviendo, de buscarte, de enfrentar al mundo como verdaderos cristianos. Padre, te damos gracias con acción de gracias, los bendecimos los alimentos y te suplicamos que todas las naciones del mundo también sean bendecidas con el alimento. Pero principalmente te pedimos por el judío, por todo tu pueblo de Israel, que estén en Israel, que estén en el mundo regados, todo judío, en el nombre de Jesús los bendecimos. Y te pedimos que no les falte el alimento y que no les falte el alimento espiritual, que sus hijos sean bendecidos en toda la manera de la expresión y que no falte tu presencia en ellos. Los bendecimos. En el bendito nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Y también, Padre, a los que vamos a partir a casa, llévanos con bien, guarda el carro que nos has dado, los carros que has dado a los hermanos, los hogares, los hijos, las escuelas,
los trabajos, y si hubiese necesidades económicas, de enfermedades, Padre, tú toma el control de todo. Sabemos que tú los vas a bendecir en gran manera. Por Pedro, por todos, Señor, todos, todos, todos. Tú sabes que pedimos por todos. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias por este día y bendito sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén.